Bueno, buenas tardes. Como Ignacio también decía, cierto que se nota en la voz, se debe notar que estoy un poco enfermo todavía. Vengo saliendo de un resfrío. Pero quise estar acá, bueno, agradecer mucho al Club de Innovación por la invitación y también de tomar en cuenta ciertos casos de éxito también que vienen de región. ¿Ya? Porque nosotros somos una startup que nació el año 2018 en Antofagasta, cierto polo minero de Chile. Y yo les voy a contar un poco cómo nosotros desde ese tiempo venimos trabajando, ¿cierto?, con dos tecnologías que en ese tiempo no eran tan populares, que obviamente hoy día cada vez han sido más populares. Metaverso diría que va como un poquito para la baja, pero nosotros ya en ese tiempo trabajamos, ¿cierto?, con Machine Learning desde el comienzo y con realidad virtual, y les voy a contar un poco cómo nosotros aplicamos un poco Machine Learning y cómo también íbamos transitando, ¿cierto?, al uso del LLM y cómo hemos estado aprovechando también todo ese concepto también dentro de nuestra tecnología para así ayudar a la empresa, ¿cierto?, en estos sectores que son duros, ¿cierto?, dentro de los más importantes de Chile, ayudar a reducir, ¿cierto?, accidentabilidad, que es uno de los problemas más críticos que tenemos. De hecho, para partir, ¿cierto?, cifra importante, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos aprendido en este tiempo y que nace de esta conversación con empresas, clientes, nosotros trabajamos solo con empresas medianas y grandes en sectores productivos como Finin, Copec, Albemarle, Cherry Izquierdo, empresas, ¿cierto?, de sectores, ¿cierto?, como decía, construcción, minería. Es que las empresas primero entienden que y saben que la mayoría de los accidentes hoy día están ocurriendo por temas de factores humanos. ¿Ya? No ocurren por temas de condiciones, sino que ocurren porque la gente es porfiada. ¿Ya? ¿Cierto? La gente no hace caso, hay un problema de cultura de seguridad, hay algo que no se trabaja mucho desde la educación, ¿cierto? Que viene desde chico en realidad y en la universidad tampoco pasa. Y en ese sentido, ¿cierto?, la gente tiene mucho exceso de confianza al trabajar, la gente muy mayor, ¿cierto?, cree que la sabe toda, la gente que llega recién al trabajo también cree que la sabe toda, entonces hay un problema ahí con temas de accidentabilidad y ahí es donde el problema nace y tiene mucho que ver con lo que nosotros detectamos con las habilidades blandas de las personas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros nos focalizamos. Entonces, claramente hay mucho que hacer, de hecho, estos son datos globales, 300.000 accidentes laborales al año, es mucha gente, ¿cierto?, que está muriendo, y lo más importante, lo que les duele a las empresas, ¿cierto?, en este caso, en industrias como la minería y la construcción, más la minería, sí, es que cuando hay un accidente se detiene la operación. ¿Y significa eso? Plata. ¿Y cuánta plata? Millones y millones de dólares, claramente. Entonces, en ese sentido, nosotros nos propusimos ver cómo podíamos ayudar a, ¿cierto?, a esta empresa usando tecnología, ¿cierto?, que tuviera sentido con la problemática a resolverlo. Y ahí es donde nosotros, un equipo, ¿cierto?, que está compuesto por 3 fundadores, yo, Katina y Ricardo, que Ricardo hoy día se encuentra haciendo su doctorado en inteligencia artificial en España con 2 universidades allá. Y un equipo, ¿cierto?, hoy día somos cerca de 10 personas, pero acá está el equipo principal, la parte más de desarrollo de realidad virtual y también de psicología, porque es claramente importante el componente experto. Diseñamos una solución que, como digo, partió este 2018, que se focaliza en ayudar a detectar y reducir brechas conductuales de los trabajadores, o sea, medir competencias que impactan la seguridad de los trabajadores, combinando la realidad virtual con la inteligencia artificial, o sea, generando realidad virtual como un input y que la inteligencia artificial nos genera el output final que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le pasamos a nuestros clientes, empresas, ¿cierto?, de la minería y construcción, visores de realidad virtual, que ellos se los llevan a faena. Dejar claro que esto es lo que nosotros hacemos, no es entrenamiento. Nosotros lo que estamos haciendo es usar la realidad virtual como un método evaluativo de habilidades blandas. Entonces, nosotros le pasamos lentes a los trabajadores, o ellos se los pasan ahí en faena, ¿cierto?, a las personas, les ponen el visor y hacen una actividad preestandarizada y nosotros establecida para los diferentes tipos de cargos críticos que existen en la industria, ya sean operadores o técnicos, supervisores o conductores de camionetas. Entonces, dependiendo del tipo de rol, ellos entran a la simulación, ponen su root y hacen un ejercicio predeterminado y estandarizado por nosotros, especialmente diseñado para medir habilidades blandas. Ellos hacen el ejercicio, ¿cierto?, en estos 20 minutos que dura la actividad como nosotros lo tenemos hecho, y a partir de eso el sistema toma toda esa data, todas esas variables conductuales que vienen, ¿cierto?, desde el VR, ¿cierto?, hasta nuestra base de datos, ¿cierto?, que está en la nube, procesa información automáticamente en 1 o 2 minutos y genera automáticamente un reporte conductual en la plataforma que le damos acceso a nuestros clientes, donde ellos ven una foto, por así decirlo, de la habilidad blanda de sus trabajadores, cómo trabajan con presión, si son capaces de recordar instrucciones, si tienen iniciativas, si son trabajadores adaptables o no. Todo eso lo genera a través de la evaluación y le da un insight a la empresa de cómo eso está impactando su seguridad y cómo lo pueden trabajar, generándole, ¿cierto?, recomendaciones para que ellos puedan generar planes de acción efectivos. Ahí, ¿cierto?, ven gente usándolo en diferentes lugares de Chile, ven un visor de realidad virtual común y corriente, ¿cierto?, un MetaQuest 2. Ahí, de hecho, esto cerquita acá, ¿cierto?, en Rancagua, se ocupa hoy día interior mina, ¿cierto?, en Teniente, ¿cierto?, de Codelco, al interior de la mina, sin internet, que es claramente importante, en Sierra Gorda, ¿cierto?, allá en Antofagasta,
en minería de litio, ¿cierto? En Salar de Atacama, por ejemplo, con Albemarle, ¿cierto? Todo esto hoy día se está ocupando. De hecho, nosotros tenemos cerca de 45 visores acá en Chile dando vueltas por diferentes lugares del país y algunos también dando hoy día vueltas que estamos entrando a Perú y están dando vueltas por allá. Entonces, así nosotros, ¿cierto? Obtenemos el input que necesitamos, ¿cierto? Para poder analizar después la data y que claramente es lo más importante de esta charla y lo que les quiero, ¿cierto? Presentar, ¿ya? Bueno, primero, en primera instancia nosotros nos focalizamos, ¿cierto? En ese tiempo no había el LLM, entonces, ¿cómo nosotros generamos, ¿cierto? Una manera de medir estas competencias? Era, primero, no queríamos inventar la rueda con el análisis, no íbamos a crear algo desde cero, sino que teníamos que tomar el conocimiento experto que ya venía de la psicología. Entonces nosotros tomamos el modelo de analizar competencias basándonos en las conductas de las personas. Entonces construimos el mismo modelo, ¿cierto? Que es, en vez de tomar el comportamiento de un test, de una prueba escrita, donde la persona, ¿cierto? Entrega alternativas, ¿cierto? Entrega respuestas con solamente pensando, no sabemos si lo va a hacer. Nosotros íbamos teniendo el comportamiento de la realidad virtual. Todo lo que la persona hace dentro de la simulación está siendo medido sus 20 minutos y se va viendo cómo va actuando, qué hace, qué no hace, qué mira, qué no mira, qué toma, qué no toma. Todo eso es parte del análisis. Todo ese comportamiento se traduce en variables conductuales que vienen del fundamento psicológico y la parte, obviamente, donde nosotros teníamos que descubrir cómo sacar ese output y poder obtener un resultado lógico y finalmente libre de sesgos, ahí es donde entra y empezamos a usar aprendizaje no supervisado. Ya se tomó los datos de principalmente clustering y otro tipo de modelos para poder finalmente obtener cuáles eran los límites aceptables y cómo tenía que funcionar esos puntajes, esos límites, esos resultados que iba a generar el modelo para que finalmente lograr lo que nosotros buscábamos. Primero, entregar un análisis, ¿cierto? Libre de sesgos. Una de las principales problemáticas que había a la hora de analizar competencias es que hay una tercera persona generalmente haciendo el análisis o hay sesgos asociados que los tests que se ocupan en Chile nunca fueron validados realmente. Entonces hay una problemática mayor relacionada con la gente también es muy buena para copiar, entonces la respuesta muchas veces es yo creo que todos los que han hecho una entrevista psicológica se saben que tienen que responder qué colores son, ¿cierto? Todo ese tema. Por lo tanto, había que tratar de disminuir ese sesgo lo mayor posible. Segundo lugar, ¿cierto? Facilitar el proceso de mejora continua de la evaluación, o sea, poder ir entendiendo nosotros y poder obtener data que nos permita hacer esos modelos cada vez más precisos a medida que vamos generando más información. Obviamente, en un inicio partimos con 100 datos, 200 datos de trabajadores, hoy día tenemos más de 6.000 personas que han pasado por la simulación, entonces tenemos mucha data de cómo ir evolucionando los modelos y obteniendo también insights de las recomendaciones y también de las competencias que podemos evaluar. Y en tercer lugar, agilizar el proceso. ¿Ya? Pensemos que hoy día, gracias a esta estructura que construimos, la herramienta es capaz de en tan solo 20 minutos en faena o en obra entregar un análisis que a la empresa les permita tomar acción ya. Y eso obviamente es lo más valorable. ¿A la empresa le interesará mucho que sea con Machine Learning? No creo, ¿ya? Porque a ellos les interesa el valor que le está generando, que en solo 20 minutos te genera un análisis y con esa información tú ya puedes tomar una acción. Y eso es lo claramente destacable acá. Ese fue el primer uso, ¿cierto?, que nosotros le dimos y como claramente esto, obviamente hay mucho más metido ahí atrás, qué modelos son y todo el tema, pero claramente ahí hay un poco de secretismo en ese sentido. Pero nosotros empezamos con esa lógica de trabajarlo e integramos, ¿cierto?, la realidad virtual como el input, ¿cierto?, como ya les decía, para poder obtener esas conductas, siempre bajo la lógica del pensamiento experto y, ¿cierto?, después la parte de Machine Learning dentro de las competencias. Bueno, después, cuando empezamos a ver que cuando salía, ¿cierto?, todo el tema de LLM, empezaban a aparecer, ¿cierto?, diferentes cosas, dijimos, ok, hay ciertas cosas que podemos mejorar del modelo, ¿cierto? Podemos ir mejorando y buscando qué cosas tienen sentido de poder ir, ¿cierto?, mejorando o personalizando. Y en ese sentido llegamos a la lógica de que estábamos haciendo nosotros un análisis de voz. Nosotros ya estábamos analizando la voz de los, como lo hacen, ¿cierto, Ignacio?, de los supervisores. ¿Por qué? Porque uno de los principales puntos de los supervisores que nos pedían la empresa es que muchos de los supervisores no son tan supervisores, son coordinadores. Y uno de los puntos más clave que no se estaba trabajando era la comunicación, ¿ya? Entonces, nosotros dentro de la prueba de supervisores, lo que hacemos al final de esta prueba de supervisores es pedirles que manden un audio de 30 segundos, dice 15, ahora son 30, dándoles feedback a un trabajador o retroalimentación. Entonces, nosotros le mostramos una pequeña descripción de cómo le fue a la persona en el día y le pedimos que dé este audio de 30 segundos dando esta retroalimentación. Entonces, ¿qué hicimos, cierto? Fue adaptar el modelo y probar cómo funcionaba bajo una lógica, ¿cierto?, de tomando lo que teníamos disponible hoy en día, que en ese tiempo no había. Y entonces lo que hacemos es tomar esta respuesta de voz, ¿cierto?, que entrega el usuario en un formato WAV, MP3, ¿cierto?, que lo sacamos junto con el JSON, otro tipo de archivo que viene de la realidad, del input de la realidad virtual, lo metemos a Whisper, ubican Whisper, ¿cierto? La mayoría creo que deben ubicarlo, ¿cierto?
Entonces lo convertimos, ¿cierto?, la voz de la persona en texto, ¿cierto?, la transcripción de texto de lo que la persona dijo. Esa transcripción la metemos, ¿cierto?, dentro de un LLM. Hay preferencias, ¿cierto?, depende el que tengan crédito o los que tengan crédito en alguna plataforma, ¿cierto?, para poder hacerlo. Y le damos un prompt de evaluación de ¿cierto?, este feedback. ¿Quién obviamente construye ese prompt? No un ingeniero, ¿cierto? Tiene que ser alguien que sepa de cómo entregar una buena retroalimentación, ¿cierto? Entonces entra ahí la voz de un experto. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El equipo de psicólogos, ¿cierto? El equipo que nosotros tenemos enfocado, ¿cierto?, en la parte psicológica. Entonces, se construye cómo se debe, ¿cierto?, armar una buena retroalimentación para una persona, ¿cierto?, con una estructura, decir su nombre, enfocarse en los puntos de, ¿cierto?, las fortalezas primero, los puntos de mejora después, y a partir de eso nosotros, ¿cierto?, entregamos a la persona un puntaje, ¿cierto?, de feedback, decir, sabes que tú lo entregas de esta manera, y así a partir de esto, ¿cierto?, decirle claramente al trabajador, o la trabajadora en este sentido, cuál es el puntaje y por qué, ¿ya? Porque eso es clave, ¿cierto? O sea, uno muchas veces cuando le dan un puntaje de algo te dicen, sí, sacaste 3, pero o 4 estrellas o 3 estrellas o lo que sea, pero no hay una justificación clara. Entonces nosotros a través de este método también podemos entender cómo, ¿cierto?, el LLM está armando, ¿cierto?, ese puntaje y por qué lo está haciendo, y nosotros, ¿cierto?, le estamos dando claramente la instrucción de cómo se hace, ¿ya? Entonces finalmente nosotros lo integramos con ese propósito. O sea, primero, ¿cierto?, facilitar la incorporación de mejora, porque claramente el prompt es ajustable, el LLM también es ajustable, Whisper también lo podemos cambiar por otro modelo que tal vez funcione mejor, pero no hay mucho problema acá, sino que esta parte de acá siempre se puede estar propensa a mejora, ¿cierto?, cómo poder hacerlo aquí. Y también ir viendo cómo, como les decía, cómo justificamos, ¿cierto?, ese puntaje asociado a la persona. Acá si alguien quiere saber el trasfondo de por qué se le dio el puntaje que se le dio, nosotros se lo podemos hacer saber y el sistema se lo puede hacer saber. Y en tercer lugar, ¿cierto?, hacer una mejora de la respuesta, ¿ya? Porque con esto se demora lo mismo que nosotros se procesan nuestros datos, entonces en 2 minutos la empresa tiene su informe, ¿cierto?, disponible en la plataforma y puede ver cómo salió el trabajo, ¿ya? Ese fue el primer uso que le dimos y la verdad esto ha dado súper buenos resultados, lo hemos probado ya con más de 300 personas, hemos ido también monitoreando también si esta parte de acá, que es la más crítica, ¿cierto?, finalmente la respuesta no tiene tantas variaciones, o sea que siempre, si le pasamos el mismo audio, ¿cierto?, 80 o 100 veces, siempre tiene que entregarse el mismo puntaje. No puede obviamente haber una variación entre un caso y otro y que de repente te diga, no, ahora es un 2 y porque me dio la gana ahora es un 5, ¿ya? Entonces, claramente, eso también todo se basa, ¿cierto?, en el prompt y cómo se está entregando esa instrucción. Y es obviamente un trabajo constante donde se está monitoreando y ahí, como les digo, siempre detrás de la mirada de un experto, ¿ya? Bueno, y en tercer lugar, ¿cierto?, y el uso más común, podríamos decir, que todos le están dando, ¿cierto?, es que nosotros, ¿cierto?, empezamos a construir no simplemente un asistente normal, sino nosotros teníamos una problemática que es que nosotros trabajamos con áreas de prevención de riesgo, ¿ya? O sea, nuestro cliente dentro de la compañía es un prevencionista de riesgo, ¿cierto?, una persona de seguridad, y nosotros le estamos dando igual conceptos psicológicos, ¿ya?, a la área, ¿cierto? Le estamos dando competencias, conductas, y el desafío ahí es que muchas áreas de prevención de riesgo en Chile no tienen psicólogos laborales, ¿ya? ¿Hay psicólogos laborales en las áreas de prevención? Sí, en Chile hay, pero muy poquita. Entonces teníamos un desafío donde claramente se puede simplificar la plataforma, y también hay mucho cambio ahí, pero también necesitamos generarles a ellos una manera, ¿cierto?, de entregarles como un pseudo psicólogo por ahora, obviamente nos gustaría que fuera un psicólogo, ¿verdad?, un pseudo psicólogo virtual que sea capaz de ayudarlos a ellos a poder generar, ¿cierto?, recomendaciones cada vez más específicas y más personalizadas, intervenciones más claras para sus trabajadores, porque claro, nosotros somos una startup, ¿cierto?, dije escalabilidad, no podríamos tener, ¿cierto?, una gama ¿cierto?, por así decirlo, de asistentes de psicología que los fueran acompañando en todo el proceso, se podría, pero sería más complicado. Entonces nosotros nos focalizamos en construir, ¿cierto?, este asistente, ¿cierto?, basado en data propia, porque acá yo creo que también todos conocen el Retrieval Augmented Generation, ¿cierto?, RAG. Nosotros lo empezamos a hacer y nos focalizamos principalmente en entregarle una base de datos estructurada, que es lo que le permitiera al bot, ¿cierto?, al asistente, es tomar toda la data, ¿cierto?, del trabajador, en lo que se refería, ¿cierto?, a la entrega, ¿cierto?, a la información, a las competencias, a las conductas, cómo le fue. Y en segundo lugar, ¿cierto?, entregarle documentos especializados, especialmente construidos por nuestro equipo, ¿cierto?, que fueran capaces de finalmente, ¿cierto?, dar cómo construir un buen plan de acción, cómo intervenir a un trabajador
Y la verdad es que hasta ahora ha funcionado súper bien. De hecho, lo hemos probado, lo tenemos hoy día como una fase de beta dentro de los clientes y la verdad que ha dado un súper buenos resultados. Obviamente, como muestra ahí, lo que lo entenderán acá, pero todavía hay mucho que hacer respecto a ciertos aspectos de la relevancia de la respuesta, cierto el contexto y todo el tema, pero hasta ahora ha funcionado súper bien y claramente hoy día está en una fase de evolución el bot y se está trabajando, ¿cierto? Y es parte del proceso. Así que esos son los usos mayores. Ahora, hablando de resultados, ¿qué ha generado esto? Primero, hemos ayudado, ¿cierto?, a reducir hasta un 50% de tiempo lo que la empresa se dedicaba a analizar este tipo de data. Generalmente esto lo hacían haciendo observación conductual. Ahora, lo principal también que hemos ido ayudando a través del uso de esta herramienta y de estos insights que le entregamos es que en un periodo de 6 a 8 meses hemos ayudado a reducir hasta en un 80% los accidentes con tiempo perdido, ya que son los accidentes que más pesan para una compañía cuando se pierde tiempo y son los que más duelen. Y también hay que reducirle hasta un 40% los costos de movilización, porque dado todo lo que hace esta herramienta, ¿cierto?, permite en sí que lo que logremos es que ellos en 20 minutos tengan la data ahí mismo y no tengan que ir al trabajador, no sé, a un centro de evaluación o a otro lugar, lo puedan hacer ahí directamente. Y también ya casos como más específicos, por ejemplo, la herramienta fue premiada por la Cámara Chilena de la Construcción junto con la Mutual en un concurso que se llama Compartiendo Buenas Prácticas de Seguridad por el uso con una empresa en una obra de construcción para fomentar y medir, ¿cierto?, las habilidades de liderazgo de los supervisores. ¿Ya? De hecho, hay un video, si lo quieren buscar, donde se muestra el caso de la constructora, cómo lo están usando ahí mismo, y ahí lo pueden revisar. Pero la herramienta ya ha dado muy buenos usos, ¿cierto?, ya ha dado buenos resultados con esta mezcla que les estoy comentando. De hecho, ya pasando en casos como más específicos todavía, nosotros lo que hemos hecho ha sido construir un programa de mejoramiento conductual junto con mutualidades y con empresas que intervienen trabajadores, donde nosotros les decíamos específicamente tienes que atacar esto, 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 o el sistema les decía tienes que atacar esto, 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 y en ese periodo, ¿cierto?, de 6 a 8 meses se ha logrado reducir la tasa de accidentabilidad, disminuir la cantidad de accidentes con tiempo perdido, como les comentaba, más de 3 millones de horas hombres sin accidentes con tiempo perdido, que es una empresa que tiene 3.000 trabajadores mucho tiempo, las probabilidades son bajas. Y este caso se ha ido repitiendo, lo hemos visto acá también, donde una empresa, un proveedor minero, que esto es un gráfico que muestra la cantidad de observaciones de riesgo que hay en el tiempo, y donde esto de acá, ¿cierto?, lo que muestra ahí, que no sé si va a funcionar, son los accidentes con tiempo perdido que iban teniendo cada cierto tiempo, que tenían cada 2 meses accidentes con tiempo perdido. Después de una implementación y de un plan de intervención, lo que se logró, ¿cierto?, fue también lo mismo, reducir las observaciones de riesgo y eliminar completamente los accidentes con tiempo perdido. Y hoy día ya lleva más de un año completo sin accidentes con tiempo perdido, que claramente es lo que nosotros apuntamos y lo que nosotros realmente estamos persiguiendo. Así que, ¿qué le puedo dejar de aprendizaje? Es que finalmente este tipo de herramientas en industrias duras, ¿cierto?, como la minería, la construcción, funcionan. Claramente el valor que las empresas ven es esto. ¿Ya? O sea, estas son las cosas, este caso, el caso anterior, de lo que realmente, ¿cierto?, a ellos les importa. Más allá si se ocupan todas las tecnologías posibles, que finalmente la realidad virtual, la inteligencia artificial, para nosotros es un punto de entrada con las compañías, claramente, pero eso solamente va a durar unos 3 meses. Ya después, lo que te va a mantener, ¿cierto?, y lo que nos ha mantenido más de 2 años con empresas de gran tamaño, ha sido el valor que está mostrando el producto detrás, que es en 20 minutos entregarte un análisis, una foto conductual de tu trabajador y con eso poder intervenirlo y tener personas cada vez más seguras y productivas. Así que muchas gracias por el tiempo. Ahí está mi contacto si quieren saber algo más al respecto de lo que estamos haciendo y todo lo que podamos aportar conjunto para ayudar también a seguir salvando trabajadores y seguir reduciendo accidentabilidad en industrias duras de Chile, que son las más importantes que tenemos. Felices de conversar. Así que muchas gracias.